Muchas gracias, presidente Aznar. Bienvenido a Uruguay. Creo que ya estuvo ayer, ya se le habían dado la bienvenida. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí. Y muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la CAF, muchas gracias a todos ustedes por estar. Me van a permitir que dé especialmente las gracias al presidente de la calle Herrera, un buen amigo y gran amigo desde hace muchos años, y al cual me alegro mucho de verle aquí, al embajador de España y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias a la CAF y muchas gracias al FED por su invitación. Encantado de estar en Montevideo, encantado de estar en Uruguay. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me gustaría empezar con dos aclaraciones breves. Primero, aclarar que el país de Uruguay no tiene nada que ver con el país de España. Nosotros somos unos 50 años más viejos, más o menos. Y en segundo lugar, una aclaración que es importante, que es que el presidente Aznar me ha transmitido que no opina sobre política española fuera de España, lo cual me parece una cosa muy, muy importante, que también era tradición en Uruguay hasta no hace tanto, y que por tanto hay varias, acá la política española se sigue mucho, y sé que hay mucha gente acá que va a quedar un poco ansiosa de saber algunas cosas, pero creo que podemos hacerlos esperar un poco. O sea, bueno, podemos intentar alguna cosilla. Bueno, pero entonces vamos a empezar con América Latina. ¿Cómo está viendo la situación actual de América Latina? Sí, en un gran pantallazo, ¿cómo se ve desde España en este momento? No, digamos que por la parte que a mí me corresponde, como siempre, pues como lo he hecho toda mi carrera política, toda mi vida política personal y profesional, con una gran esperanza, ¿no? Y con una gran ambición, ¿no? Todo lo que hice en el gobierno y fuera del gobierno y todas las iniciativas que ahora se han explicado, todas están pensadas fundamentalmente en contribuir a la revitalización de Iberoamérica, de América Latina, y hacer de América Latina una parte importante, relevante de lo que yo pienso que es el mundo occidental, del mundo al cual todos pertenecemos, del mundo de la civilización, a la cual los valores compartimos, y con esa preocupación la veo, ¿no? en este momento, ¿no? Yo creo que el riesgo mayor es en un cambio que estamos viviendo, en un cambio, no solo en un cambio rápido, ¿no? Porque el cambio es vertiginoso, pero el cambio que estamos viviendo no es una cuestión de velocidad, estamos viviendo un cambio de era que afecta a todo, a la política, a la cultura, a la sociedad, a las organizaciones sociales, a las sociedades intermedias, a las instituciones, absolutamente a todo. Todo va a cambiar. No sabemos si en el sentido exactamente en el que va a cambiar. Esperemos que cambie en el buen sentido, pero todo va a cambiar. Y en esa circunstancia, lo más importante es no quedarse descolgado. El mundo tiene unas grandes tendencias en este momento. Llámese la revolución tecnológica y sus consecuencias, y la aplicación de la inteligencia artificial y sus consecuencias, la competencia entre grandes potencias y sus consecuencias, y la fragmentación de la globalización y sus consecuencias. Nada menos. Todo eso exige una reflexión de las élites dirigentes, de algunas personas, de instituciones, para que piensen, bueno, en ese mundo, ¿qué es lo que podemos hacer en Latinoamérica? ¿Qué es lo que podemos hacer en Uruguay? ¿Qué es lo que se puede hacer en España? ¿Qué es lo que se puede hacer en Europa? ¿Qué se debe hacer y qué se puede hacer? Y esa reflexión es la reflexión que tiene que abrirse. Lo que más me preocupa, y bueno, de lo que estoy seguro, es que el que no haga la reflexión y por lo tanto no atienda las consecuencias de lo que puede venir, va a quedar descolgado. Y ese descuelgue será un descuelgue de enorme gravedad y de enormes consecuencias. Y bueno, eso es lo que más me preocupa. Y por eso, todo lo que podamos hacer para evitar que eso se produzca, pues será muy importante. A diferentes escalas, pero ¿qué pueden hacer países como España en Europa o Uruguay en América Latina para incidir sobre esos cambios tan drásticos que se están viendo a nivel planetario? Bueno, lo primero es ser consciente de ello, ¿no? Ser consciente de ello. Pero en el mundo de hoy hay un déficit muy grande de pensamiento estratégico, ¿no? Con excepciones, ¿no? Y Uruguay es una de ellas, ¿no? Lo quiero dejar claro, ¿no? Pero los líderes políticos en el mundo de hoy viven en la inmediatez. El mundo de hoy es el mundo de la inmediatez.
Es el mundo de la exigencia inmediata. Es el mundo de la satisfacción inmediata de peticiones o de requerimientos o de exigencias que no hace falta en muchas ocasiones ni justificar, ¿no? Se dan por sí mismas por justificadas, ¿no? Pero hay una carencia muy grande de reflexión estratégica en el mundo. Y en ese momento hay una carencia muy importante de reflexión estratégica porque hay una carencia importante de liderazgo. Y entonces, si los líderes no encabezan esas reflexiones y no tienen una visión a medio plazo, a largo plazo de las cosas, es muy difícil pedírselo a los demás. Entonces, los líderes políticos de hoy no tienen esa visión de las cosas. Y eso es una cuestión muy preocupante. Cuando, por ejemplo, en el país más poderoso todavía del mundo, y espero que durante bastante tiempo, los Estados Unidos de América, uno puede escuchar, por ejemplo, a uno de sus principales pensadores, Henry Kissinger, que todavía a los 100 años piensa de una manera muy brillante, y decir, bueno, lo que pasa en los Estados Unidos, entre otras cosas, es que falta pensamiento estratégico. Los Estados Unidos no tienen un pensamiento estratégico sobre el futuro inmediato. Bueno, pues eso aplíquelo a donde quiera. Está usted hablando del país de todo habla que tiene los mejores think tanks, las mejores fundaciones, los mejores institutos, las mejores universidades, teóricamente. Pero ese pensamiento estratégico falta y eso es extraordinariamente importante. Y en lo que yo pueda contribuir a que eso ocurra, a que eso deje de pasar, pues es lo que intento hacer, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer desde España? Pues eso, España tiene que hacer esa reflexión. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede hacer España como parte de la Unión Europea, como parte de la Alianza Atlántica? ¿Qué puede hacer España en el mundo que viene? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué medios tenemos para hacerlo? ¿Con quién queremos hacerlo? ¿No? Pues son reflexiones absolutamente básicas que son indispensables para poder encaminar los países y tomar las decisiones que sean absolutamente necesarias, ¿no? Piense, por ejemplo, en una situación como la europea de hoy, ¿no? Europa tiene, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero viene de una pandemia, viene de un Brexit, está en una guerra en Ucrania, tiene dificultades económicas con alta inflación, unos niveles de endeudamiento muy altos, está viviendo una crisis energética, la crisis energética mayor que ha vivido el mundo en toda su historia. Bueno, está viviendo las consecuencias de la revolución tecnológica de la que estoy hablando. Hace 15 años, si uno cogía hace 20 o 15 años, si uno cogía la lista de las 10 empresas más grandes del mundo, más importantes del mundo, 6 de ellas eran europeas. Hoy no hay ninguna. Pero si uno coge, por ejemplo, el gasto social del mundo, el 56% del gasto social del mundo es europeo. Y tiene una representación en el PIB mundial, pues aproximadamente pues en torno al 15%. Pero las desproporciones de las cosas son extraordinarias, ¿no? Bueno, todas esas cosas son cosas que tenemos que hacer, porque si no, luego vienen los problemas y los problemas se te pueden llevar por delante, ¿no? Caso, por ejemplo, de la guerra, de la invasión de Rusia de Ucrania, ¿no? Pues claro, la invasión de Rusia de Ucrania, dices, oye, usted, Europa estaba acostumbrada a que los Estados Unidos garantizasen su seguridad, estaba acostumbrada a ocuparse de las cuestiones económicas, de la protección social, a intentar ser una fuerza diplomática y una fuerza cultural importante, pero había olvidado que hay cuestiones absolutamente básicas, ¿no? Como son los compromisos de defensa, como son los compromisos de la seguridad propia, como son la seguridad energética, como son las cadenas de suministro, como es que la excesiva dependencia de poderes exteriores te puede llevar a situaciones indeseables. Sobre todas esas cosas son las que hay que pensar y reflexionar un poco, ¿no? Y como ya no estoy en el debate político cotidiano, estoy en esto.
¿Hasta qué punto la responsabilidad de esto es de los líderes o de los liderados, digamos? Porque a veces como que se le carga mucho la tinta a los dirigentes políticos, pero la sociedad también es como que está muy impaciente y exige cosas y tiene como muy baja tolerancia a la frustración y muy poca paciencia, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Pero la época actual es la época de la impaciencia, ¿no? Sí, son los líderes y los liderados. Todo el mundo tiene su responsabilidad. El problema es que se ha perdido gran parte del mundo el sentido de la responsabilidad, ¿no? Pero eso es una pregunta clásica, ¿no? En España esa pregunta tiene una expresión en el famoso poema del mío Cid, ¿no? Del mío qué buen vasallo si hubiera buen señor. Bueno, pues, ¿quién tenía la responsabilidad? ¿El señor o el vasallo? ¿El líder o el liderado? Pues los dos tienen responsabilidades. Hoy hay exigencia inmediata por una razón, en mi opinión, fundamental. Primero, por las consecuencias de la revolución tecnológica, que todo lo hace inmediato. Y en segundo lugar, porque lo que eran antes aspiraciones se han transformado en derechos. Y uno antes podía tener la aspiración a obtener algo. Ahora tiene el derecho a tenerlo. Y además exige que ese derecho sea inmediatamente satisfecho. Y la expansión de derechos sin responsabilidades hace que la situación de los estados sea imposible. No es posible satisfacer las reclamaciones que se producen en términos de derechos. ¿Por qué? Porque no existe capacidad para hacerlo. Y entonces, ahora, por ejemplo, uno de los debates que tenemos, que es muy interesante, y es como consecuencia de las pandemias, también como consecuencia de las guerras, pero de las pandemias, los estados se han fortalecido. Hay más estados. Los estados ocupan espacio de las personas, ocupan espacio de libertad. Las libertades se reducen, pero lo que tenemos que pensar es en construir estados eficaces, que presten servicios de calidad, no en estados intervencionistas, tampoco en estados débiles, pero sí en estados eficaces. Entonces ahí yo creo que y luego no debemos olvidar que toda sociedad tiene que tener un sistema de vigencias. Un gran filósofo español, Julián Marías, decía, explicaba, discípulo de José Ortega y Gasset, decía que una sociedad es especialmente un sistema de vigencias. Quiero decir que una sociedad se debe construir y debe coexistir sobre una serie de valores que comparte la mayoría de la sociedad. Hoy, en la mayoría del mundo de hoy, lo que prueba es la desorientación, lo que prevalece es la desorientación, porque esos valores han sido literalmente pulverizados. Y en consecuencia de eso, tenemos que hacer las reflexiones y tenemos que extraer las consecuencias de todas estas cuestiones. Yo cuando miro a muchos gobernantes de hoy en lo que todo es absolutamente exigible de aquí para mañana, pues digo, oiga, es muy difícil administrarlo y es muy difícil satisfacer todas esas demandas, que muchas veces pueden estar justificadas. Simplemente hay que hacer sociedades viables, países viables. Y esa es la tarea esencial del liderazgo, hacer un país viable, hacer un liderazgo viable. Perdóneme un ejemplo que no quiero poner, pero cuando yo era más joven de lo que soy ahora, pues entonces, para mí, tener una casa, tener una vivienda, era una aspiración. Para alguien que es joven hoy, es un derecho, no es una aspiración. El cambio es muy grande, porque multiplícalo eso por lo que usted quiera. Y te puede salir una lista absolutamente interminable de cuestiones. Y al final, las exigencias interminables hacen países imposibles. Y la tarea de los liderazgos es hacer países viables y sociedades habitables. Y eso es una tarea de liderazgo absolutamente fundamental. Que si en periodos el liderazgo siempre es importante, si en periodos de transición es muy importante, en periodos de cambio de era como este, es absolutamente indispensable. Uno de esos valores compartidos, generalmente, en particular creo que los que estamos acá, es el de la libertad. Pero muchas veces políticamente se contrapone con el valor igualdad. ¿Usted cree que
que es una contradicción, que es inmanejable? ¿Cómo encontrar el eje de equilibrio entre esos valores? Si yo tuviera, o sea, si yo digo, la razón de ser de mi vida política es la libertad, ¿no? Y la razón de ser de mi pensamiento. Y voy a decir más, en el mundo que viene y en las circunstancias que vienen, mi confianza en las posibilidades del ser humano radica en la fuerza de la libertad. Mi confianza en las democracias radica en la fuerza de la libertad. Mi confianza, la que tengo en las personas, radica en la pasión de las personas por la libertad. Y entonces, yo soy muy atento y muy crítico a todas aquellas cuestiones que pueden poner en cuestión la libertad de las personas y la libertad de los ciudadanos. Por ejemplo, he hablado antes de las consecuencias de determinadas cosas en relación con la pandemia, en relación... Se ha hecho en muchos sitios lo que se tenía que hacer y en algunos sitios se ha hecho muy bien. Pero tengo que decir que en otros sitios se ha utilizado para mermar libertades ciudadanas, libertades personales. Y la evolución de la sociedad en este momento no es una evolución, y la evolución de las sociedades no es una evolución en favor de la libertad, aunque lo parezca, sino que es contraria a la libertad. Voy a poner un ejemplo. Hoy ya ni nos molestamos en hablar que la privacidad desaparece, que ha desaparecido. Y la privacidad ha desaparecido de nuestras vidas. Consecuencia de la revolución tecnológica. La desaparición de la privacidad hace a las personas menos libres. Hoy somos menos libres. A consecuencia de ¿por qué hemos perdido la privacidad? Si naturalmente eso lo llevas a lo que significan la utilización de las herramientas tecnológicas presentes, no solo en manos de los estados, sino en manos de grupos, en manos de empresas o en manos de cualquiera, porque la tecnología será cada vez más barata, tu libertad está cada vez más en riesgo. Las democracias que están basadas en la libertad, yo siempre lo digo, son frágiles, pero no son débiles si mantienen la fuerza de la libertad. Y cada vez que se tienen que enfrentar a sociedades o a poderes totalitarios, ganan las fuerzas de la libertad. Cuando uno mira, por ejemplo, la Guerra Fría, dices, ¿cuál fue el final del final de la Guerra? El final de la Guerra Fría es que el mundo libre era infinitamente mejor que el mundo comunista y que el mundo soviético. Y por eso ganó. Entonces, la defensa de las ideas democráticas, la defensa de las ideas de la libertad, la defensa de los derechos individuales, eso es extraordinariamente importante. Y hoy vivimos en un grupo, en un mundo de fragmentación, de división. Hoy habla usted, es mucho más fácil que usted oiga hablar de derechos de grupos, pero es mucho más difícil decir derechos de las personas. Y yo digo, los derechos son de las personas, no son de los grupos. Tiene derecho el ser humano, la persona individual. No tiene derecho el grupo A o el grupo C o el grupo Z. Ni la tribu A, ni la tribu B, ni la tribu Z. Las responsabilidades son también individuales y para compartir. Las responsabilidades también deben ser individuales y las obligaciones existen también en una sociedad. Entonces yo sé que esos discursos ahora pueden estar menos de moda, pero son los discursos que garantizan que la libertad perdure en nuestras sociedades, ¿no? Y esa es mi enorme confianza. Yo confío en la fuerza de la libertad y por eso lo que ha sido mi vida dedicada a eso seguirá siendo hasta lo que dure, que espero que sea mucho. Parte de esa libertad es la libertad de comercio y la libertad de empresa, ¿no? Pero estamos en un momento donde hay algunas empresas, algunas muy grandes, que un poco amparados por esa libertad de comercio están tomando un poder tan grande que muchas veces limitan los derechos de las personas y hasta pueden enfrentar a los estados. ¿Cómo se puede regular o controlar a esas megaempresas sin caer en el riesgo de asfixiar la economía o de asfixiar la... Yo creo que tiene que haber una regulación general y tiene que haber luego consensos sociales. Sin regulación general y sin consensos sociales no se puede funcionar. Entonces, vamos a decirlo con toda claridad. ¿Por qué se ha perdido la privacidad? Porque hay una economía
digital que se basa en los datos de las personas. Nosotros, todos, hemos cedido nuestros datos a determinadas compañías. Esas compañías no nos pagan por usar nuestros datos, sino que nosotros pagamos a las compañías para que usen nuestros datos. O sea, que es exactamente el mundo al revés. Bueno, quiero decir, ¿eso afecta a las libertades individuales? ¿Cómo no va a afectar a las libertades individuales? Claro que afecta a las libertades individuales, claro que afecta a la libertad de las personas. Y afecta a la libertad de las personas, afecta a la libertad de pensamiento, afecta a la libertad de opinión, afecta a la libertad de expresión, afecta a la libertad de comercio, afecta a la libertad electoral, afecta a todo. Si además de eso, de ese poder, se une el poder de los estados y las capacidades tecnológicas en el mundo de hoy, pues efectivamente los conceptos en torno al ejercicio de las libertades pueden ser absolutamente más controvertidos, ¿no? Piense, por ejemplo, hoy vamos a poner un ejemplo que no es ni Uruguay ni español, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del país más, Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el elemento fundamental hoy de preocupación en una universidad americana? La libertad de opinión. Porque hay en universidades americanas, algunas de las más prestigiosas, en que si no opinas diferente de lo políticamente dominante, no es que no puedas estar de la universidad, es que te echan de la universidad. Digo, cuando en una universidad, en la academia, la libertad de opinión está puesta en peligro, es que la libertad en general está siendo amenazada. Y por eso es, ahora mismo, si hablamos en términos de comercio, yo soy partidario del libre comercio. Yo creo que el libre comercio ha sido uno de los grandes éxitos de la expansión de la prosperidad del mundo durante muchas décadas. Pero ahora vamos a un mundo de economías de la globalización fragmentada. Vamos a hacer políticas de bloques y un bloque contra otro bloque. A lo mejor la decisión estratégica que toman algunos es yo no estoy en ninguno. Bueno, pues es una decisión. A lo mejor se puede vivir de esa manera. A lo mejor no se puede vivir de esa manera. No se sabe. Pero en fin, eso va a haber menos libertad comercial también en el mundo. Ahora, todas esas cuestiones yo creo que tienen que formar parte de una libertad, de una regulación general, pero no solamente, sino también de un consenso. Por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me preocupan, y algunos amigos que están aquí probablemente me acabarán teniendo manía, ¿no? de repetirlo demasiado, ¿no? Son las consecuencias de la aplicación masiva de la inteligencia artificial. Yo creo que el mundo de hoy es el mundo que más oportunidades ha tenido nunca. El ser humano tiene hoy más oportunidades que ha tenido nunca, pero es más vulnerable que ha sido nunca. El ser humano es hoy más vulnerable que ha sido nunca. Entre otras cosas porque ha renunciado a ámbitos propios. Y ahora estamos determinando si renunciamos a una parte de nuestra razón o no renunciamos a una parte de nuestra razón. Y el inmediato futuro que viene, mucho más rápido de lo que algunos piensan, que ya está aquí ya, es el diálogo entre el ser humano y la máquina. Porque hemos creado máquinas con capacidad de razonar, con capacidad de extraer conclusiones por sí mismos, que no entendemos. Eso está fuera de control. ¿Se puede actuar y puede controlar eso con regulación? No solo con regulación. Porque la regulación, por ejemplo, no afecta a la ética. Pero tú tienes que tener consensos sociales que afecten a la ética y a los comportamientos morales en torno a la utilización de la inteligencia artificial. Si no, se te descontrolará. Y aquella pregunta de quién prevalecerá en el futuro, si la máquina o el ser humano, pues tendrás más dificultades en contestarlo. Sobre eso son cuestiones que dices, no, son cuestiones urgentes. Y yo creo que algunos líderes internacionales, algunas personas con responsabilidad, deberían tenerlo más presente y deberían estar más urgentemente en estos casos para evitar males mayores. No es una casualidad que haya muchas personas muy relevantes en el mundo que estén diciendo hay que parar la expansión de la inteligencia artificial.
porque corre peligro la humanidad. Uno puede decir, bueno, me puede estar diciendo la verdad. Puede decir, bueno, puede estar defendiendo los intereses de su empresa porque se ha quedado tarde, se ha quedado retrasada o rezagada. Pero también puede decir, oiga, ¿me quiere usted decir cómo se para eso? ¿Me quiere usted decir cómo se para eso? Entonces, hagamos las cosas con un poco de sensatez. Los seres humanos, vamos, algunos seres humanos crearon las bombas nucleares. Las bombas nucleares es una cosa muy delicada que consiste en que si las usas puedes destruir la humanidad. Muy bien. Pues hemos creado la capacidad de destruirnos. Perfecto. Luego tuvimos que forjar los pactos para la no proliferación nuclear. Claro, sí, que las bombas nucleares no estén en manos de cualquiera, porque, bueno, acabamos de vivir un episodio en virtud del cual hemos visto en las incidencias o en la revuelta que ha habido en Rusia estos días, este fin de semana, como una de las principales preocupaciones que había es qué pasa con las 6.000 bombas nucleares que tiene Rusia. Bueno, pues algo parecido hay que hacer también con estas cuestiones relativas a la inteligencia artificial, ¿no? Antes de que el tema se vaya de las manos, sobre todo en un mundo en el que los conceptos ya no son de conflictos clásicos, son de lo que se llaman conflictos híbridos, donde tienen o se pueden utilizar todo tipo de armas de diferente nivel y de diferente estructura para conseguir algunos objetivos. Volviendo un poco a la estrategia o a la geoestrategia, sobre todo desde la llegada de Lula al poder en Brasil, parecería que hay una orientación en América Latina a acercarse más a China, de alguna manera a lo que se ha dado a llamar los BRICS o el sur, y también un poco ante la frustración de que no se termina de concretar el acuerdo con la Unión Europea, que lleva como 20 años ya de negociación. ¿Usted qué opina? ¿Ve posibilidades de que ese acuerdo pueda fructificar? ¿Cree que es una política razonable lo que está sucediendo? ¿Le preocupa? Yo creo que cuando tú en la política o en cualquier aspecto de la vida dejas espacio político, dejas espacio sin ocupar, pues lo ocupan otros. Entonces tú en la política internacional dejas un terreno, pues viene otro y te lo ocupa. Porque en eso consiste la vida política, ¿no? Segundo, estamos viviendo una era de competición de poderes fundamentalmente entre el mundo occidental liderado por los Estados Unidos, o si se quiere, los Estados Unidos y China. Cuidado con ese tema, porque algunos piensan la victoria de China es inevitable. Yo no lo creo. Segundo, tampoco creo que la confrontación sea inevitable. La inteligencia consistirá en buscar que la competición sea compatible con la coexistencia, porque si se va a una confrontación, esas confrontaciones serán confrontaciones mayores, que afectarán de una manera determinante al mundo. Bueno, pero la presencia china, por ejemplo, en Latinoamérica es un hecho absolutamente cierto. Tan cierto como la ausencia norteamericana, en términos políticos. Pero hay algunos que dicen y que piensan, bueno, mire usted, puede ser así, puede tener su lógica. Lo que hay que ser consciente cuando pasa eso, cuando esas circunstancias pasan, es que ahora se dice, no, lo que pasa es que la República Popular China y el Partido Comunista que la dirige no tiene ambiciones hegemónicas. Y por lo tanto, China construye un aeropuerto o un puerto por aquí o por allá, pero no te pide nada a cambio. Dice, oiga, o te da un préstamo y te pide como mucho que devuelvas el préstamo. Los más simpáticos dicen, bueno, es que yo le pido a un chino un puerto y me hace un puerto, le pido a un norteamericano un puerto y me da una conferencia. Bueno, es verdad. Pero la política china será cada vez más exigente en su presencia en los países donde cada vez tiene más intensa presencia. Y ha diseñado los programas, 3 programas, el programa del desafío global, los programas de la gobernanza global y los programas del Belt and Road Initiative, exactamente para eso, no para otra cosa. Y los cambios políticos y económicos internos que está habiendo en China,
de fortalecimiento de la dirección política al máximo en el Partido Comunista Chino. Y en segundo lugar, de cambio de la política económica interna china, ya no basada en las exportaciones, sino basada mucho más, que lo van a intentar basar en el consumo, en la demanda interna, para entendernos. Eso va a producir consecuencias muy importantes sobre la presencia de China en el mundo y las masivas inversiones de China en el mundo. Yo ayer comentaba que una de las noticias más relevantes que se ha podido ver en los últimos tiempos en los medios de comunicación, supongo que incluso también en el país, es que es, por ejemplo, la presencia de instalaciones de escucha y de seguimiento de China en Cuba. 4 instalaciones. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de política. Y cuando era más joven de lo que soy ahora, me acuerdo de la guerra, de la crisis de los misiles en Cuba. Yo la viví. En mi colegio que yo iba, rezábamos todos los días para que no hubiese un problema. Pero ahora los chinos te están dando el mensaje: oye, tú estás en Taiwán y te paseas por Taiwán, pero yo me voy a pasear por Cuba. O sea, pensar que la presencia china en Latinoamérica no va a tener consecuencias políticas es absolutamente absurdo. O pensar que la presencia rusa en muchos casos o la presencia iraní en muchos casos. ¿No? Otra cosa es la responsabilidad que tenemos que tener, o que tienen que tener los Estados Unidos y que tiene que tener la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea España, para decir: oiga, cuidado, que nosotros tenemos unas responsabilidades especiales o específicas o singulares en el mundo de América Latina que nos interesa salvaguardar expresamente. Otro de los grandes causas o elementos que ha marcado su carrera política ha sido la lucha contra el terrorismo. Hoy en América Latina la seguridad, y particularmente enfrentando violencia de grupos narcotraficantes a distintas escalas, es la principal preocupación de los latinoamericanos, y aparecen recetas como las de Bukele en El Salvador de una mano dura muy fuerte que a veces violenta algunos principios también importantes para todos los que creemos en la democracia. ¿Qué le diría usted a los líderes latinoamericanos a raíz de su experiencia sobre cómo enfrentar este dilema que tienen hoy en día entre manos? Pues no solamente los líderes latinoamericanos, en otras partes del mundo, pero lo diré con la expresión más gráfica posible. La criminalidad es un problema enorme, y la criminalidad vinculada al narcotráfico es un problema enorme. Yo digo una cosa: si en un país la criminalidad agarra las instituciones, está terminado. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Digamos que todos los países pueden tener algún problema en relación con la criminalidad y que todos los países pueden tener una parte de institucionalidad tocada. Pero eso es totalmente distinto de que el país agarre las instituciones, y que cuando tú miras los distintos poderes clásicos de un Estado, sepas que esos poderes están literalmente agarrados o controlados por la criminalidad. Entonces, ante cualquier penetración del mundo criminal en un país que no ha tenido esos problemas, mi sugerencia es actuar de la manera más rápida posible y con la mayor contundencia posible. Probablemente no se consiga el 100% de los objetivos, pero sí actuar de una manera determinante, de una manera decisiva y de una manera drástica. Porque los ejemplos que se están poniendo son países donde la criminalidad lo había agarrado todo. Entonces, da cierta tristeza el que tú visites un país, algunos países, y te digan: ¿cuál es el principal problema del país? La seguridad. O que vas y claro, los países al final, yo también, hoy la diferencia entre países se puede medir de muchas distintas maneras, ¿no? Por renta per cápita, por talento, por inversión, por capacidad, y también por una medida. Hay países de los cuales la gente se quiere ir y hay países a los cuales la gente quiere ir.
Una diferencia muy importante. Y hay que preguntarse por qué. Y claro, tú dices, oiga, mire usted va a un país, por ejemplo, a una ciudad como Madrid hoy, ¿no? Donde van muchas personas de esta parte del Atlántico, ¿no? Y dicen, ¿y qué es lo que más aprecia? Yo aprecio que puedo salir a pasear tranquilamente, sin ningún problema, que no pasa nada, ni por la noche tampoco. Y dices, oiga, ¿eso quiere decir que tú estás libre de ese riesgo? No quiere decir que estás libre de ese riesgo. Tienes que cuidar muchísimo eso, pero tienes que saber que en otros países sí lo hay. Entonces, hay otra diferencia entre países que es mortal en este sentido que dices. Cuando tú preguntas en un país, oiga, ¿el Estado qué parte del territorio controla? Hay países que te dicen el 40%. Recuperar el 60% que has perdido de la mano de la criminalidad exige un esfuerzo absolutamente brutal. Por eso, ante los primeros indicios de penetración de la criminalidad, mi recomendación es actuar con toda la contundencia posible. Otro de los temas que está en agenda de manera muy fuerte es el tema de la agenda ambiental, ¿no? En América Latina, como tenemos también algunas urgencias más inmediatas, capaz que no se ve con tanta intensidad, pero cuando uno viaja a Europa, a Estados Unidos, lo ve como una prioridad excluyente, incluso de alguna manera, con algunas propuestas muy radicalizadas, parece como que la parte económica se subestima de alguna manera, ¿no? Me gustaría saber cuál es su opinión sobre la agenda ambiental actual y su incidencia en el debate público. Lo voy a contestar con mucho gusto, pero no quiero que se me olvide decir una cosa sobre el agua. ¿Okay? Lo hago acordar. Por si acaso. Yo soy partidario de la descarbonización, ¿no? Y soy partidario del apoyo a las energías renovables, y soy partidario de garantizar todas las cuestiones que haya que garantizar en relación con el cambio climático y todas esas cuestiones. Ahora, si lo que a mí se me pregunta, yo interpreto que se me pregunta eso, si yo considero que desde el punto de vista global, la llamada Agenda 2030, los objetivos de 2030-2040, los acuerdos de París, son cumplibles, la respuesta es que no. Y voy a añadir más. El que diga que son cumplibles está engañando a la gente. Es imposible. Y voy a poner un ejemplo para que nadie piense, un ejemplo no americano, sino un ejemplo europeo. Mire, es imposible que Europa pueda cumplir para el 2030 los acuerdos de París. ¿Por qué? Porque Europa está abriendo centrales de carbón. Y cuando el país más importante de Europa, más económicamente, que es Alemania, se dedica a abrir centrales de carbón, pues ya se contará cómo se va a cumplir los objetivos. Es que es una tontería muy grande. Entonces, nosotros tenemos que decir, vamos a convivir con el petróleo mucho tiempo. Vamos a compartir con el gas mucho tiempo. El país que tenga energía nuclear y pueda, mi sugerencia, es que prolongue la vida de las centrales nucleares con toda la seguridad del mundo, todo lo que pueda, porque es una energía limpia y segura. Y luego hay que seguir apoyando las renovables. Y hay que seguir avanzando en el tema de la descarbonización. Pero claro, no hagamos de eso, no engañemos a la gente diciendo que se pueden cumplir objetivos que no se pueden cumplir. Y segundo, no hagamos de eso un axioma que olvide que hay unas pequeñas cosas llamadas seres humanos que tienen derecho al crecimiento, que tienen derecho a comer, que tienen derecho a vestirse, que tienen derecho a vivir, que tienen derecho a convivir. Y claro, eso no es incompatible con tener eso. En los años 60 existía una organización que se llamaba el Club de Roma. El Club de Roma llegó a la principal conclusión a la que llegó el Club de Roma en los años 60 era que el mundo no aguantaba 2.000 millones de habitantes y que entonces el crecimiento tenía que ser cero. Una conclusión brillantísima para condenar a la miseria y a la no existencia. Bueno, el mundo es para lo que ha servido la tecnología en gran medida, ¿no? El mundo ha avanzado muchísimo, tiene 8.000 millones de personas, la tecnología, hay muchas más cosechas, da capacidad para alimentarse. Si no se alimenta a todo el mundo, no somos capaces de alimentar a todo el mundo, es por problemas nuestros, por problemas de práctica, no porque no se tenga la capacidad para hacerlo. Millones de personas han salido de la pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, dicho eso,
dentro de las cosas viables y las ideas viables, no perdamos el objetivo de la descarbonización, no perdamos el objetivo de apoyar las energías limpias y renovables, pero concentrémonos exactamente en lo que es posible y en lo que es viable y en lo que es útil para las personas, ¿no? Y no las engañemos. Estamos viviendo la crisis energética, la crisis de energía más importante de la historia del mundo. Nada que ver con la crisis del petróleo de 1973. Aquello fue una crisis del petróleo, con motivo de la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes. Esto es una crisis global, total, en medio de una transición energética. Y por lo tanto lo tenemos que manejar de esa manera. Y hacer posible las políticas de crecimiento que permitan el desarrollo, que permitan la prosperidad y la bienestar de las personas. Segundo, yo creo que las fuentes de energía de los países no son inagotables. La energía hidráulica es la principal energía en Uruguay. La energía hidráulica era muy importante en España. Es todavía importante en España. Ustedes pueden pensar, ¿el agua es inagotable? No, no. El agua es uno de los principales problemas que tengo, que puede haber hoy. Y yo tengo que decir mi experiencia. Mi experiencia me interesa decirla aquí en Uruguay. ¿Por qué? Porque un país se hace, y se hace bien, y se hace sólido, cuando las cosas que tiene el país se comparten. Si las cosas abundan y si las cosas escasean. Las cosas hay que compartirlas. Y el agua hay que compartirla. Cuando hay y cuando no hay. Yo quise hacer en España un plan hidrológico nacional. Yo tenía dos problemas que resolver. El plan hidrológico nacional de España. Y hice un plan hidrológico nacional con Portugal. Pude llegar a un acuerdo con Portugal porque algunos de los principales ríos de España, como se sabe muy bien, desembocan en Portugal. Y entonces, eso no estaba regulado. Bueno, pues lo regulamos. Desde el año 1997 no ha habido ningún problema en la regulación. Y quise hacer un plan hidrológico en España. El plan hidrológico de España consistía en conectar todas las cuencas hidrográficas de España, en abastecer de agua al levante español, que es la zona que tiene agricultura más productiva de España, y además de eso, en abastecer de aguas a Barcelona y a Cataluña. Bueno, la Unión Europea financiaba ese proyecto y pagaba el proyecto. Las obras habían empezado. Y cuando llega el gobierno siguiente, el mío, lo paraliza. Lo paraliza. Y España hoy no tiene plan hidrológico nacional. Entonces, yo acabo de estar en las últimas elecciones de mayo hablando en muchos sitios sobre este tema. He dicho, mire usted, un país no puede estar sin un plan nacional de agua. Es que no puede. Un país como España no puede ser que no tenga un plan hidrológico nacional. Es que no puede ser. Pero eso tiene que servir sobre un concepto esencial. Y es que lo que se tiene hay que compartir. Luego entramos en el detalle de cómo lo podemos compartir. Pero el concepto de que hay que compartirlo, eso no tiene la menor duda. Y el concepto de que eso, como todo, no es inagotable, no tiene la menor duda. Y eso es muy importante. Y eso fortalece los países. Y permítame dos ejemplos y yo termino con eso. China no es China históricamente y principalmente porque hicieron la muralla china. No. Es China porque se unieron el río Yangtze y el río Amarillo. Y eso hizo China. California es una de las economías más desarrolladas del mundo. Desde Silicon Valley hasta Hollywood, porque había una cosa que se llamaba Río Colorado, que daba agua a California y que se lo sigue dando hasta ahora. ¿Cuál es el problema que tienen ahora esos estados? Que el río Colorado lleva menos agua, por la razón que sea, pero lleva menos agua. Por lo tanto, ya hay que regularlo de otra manera. Y California, y Nevada, y Arizona, y Colorado
han llegado a un acuerdo para la utilización distinta del río Colorado. Pues miren ustedes, eso es hacer país. Y las cosas, sobre todo, es más fácil compartirlas cuando sobran, pero es indispensable compartirlas cuando son necesarias, inteligentemente. Y eso hace los países mucho más unidos, mucho más sólidos y mucho más solidarios. Para ir cerrando, me gustaría pedirle un poco su mirada sobre la situación de Uruguay hoy y sobre todo que a nivel regional a veces en los foros internacionales se percibe como Uruguay un poco aislado en la defensa de ciertos valores que parecían muy generalizados, muy dados por hecho. ¿Cuál es su mirada sobre ese? Lo haré muy rápidamente. Cuando yo gobernaba España, acuñé una frase que tuvo su éxito porque era verdad, que decía España va bien. Pues yo quiero decir que Uruguay va bien. Entonces lo que hay es que perseverar. Lo que hay es que perseverar. En las políticas buenas, en las políticas inteligentes, la perseverancia es muy importante. Y mi gran preocupación con España era, ahora España va a cambiar, ya lo he dicho, ¿no? Yo estaba respetando totalmente. No. Ahora en España vamos a un cambio y va a cambiar España, ¿no? Y va a cambiar la mayoría y va a cambiar para bien, ¿no? Y afortunadamente. A mí cuando me preguntaban en el año 2000 qué es lo que más te preocupa, y yo decía, pues que nos cansemos de la normalidad, que no perseveremos. Y hay cosas que lo tienes que ver de esa manera. Hay gente que tiene, cuando tú tienes un país, cuando has vivido, todos los países han vivido altibajos en su historia, ¿no? Pero dices, cuando llevas 25 años de democracia, digo, cuando llevas 25 años de democracia no tienes derecho a cansarte de la democracia, perdona, ¿eh? Puedes tener derecho a lo que quieras, pero no a cansarte de la democracia. Tienes derecho y la obligación de mejorarla, de contribuir a ella. Entonces, una de las cosas que yo recuerdo bien es haber hecho un esfuerzo muy grande para que España fuese parte del euro, ¿no? El euro es lo más importante que tiene Europa hoy. El euro y el Banco Central Europeo, lo más importante de Europa. Bueno, eso tiene unas reglas. A mí lo que me preocupaba mucho es que España cumpliese las reglas, porque esas reglas son, tienes una chaqueta y tienes una talla. El euro es como si fuese una talla. Y como engordes mucho y no te quepa la chaqueta, tienes unos problemas enormes. Bueno, pues eso es lo que significa no cansarse de las cosas, eso significa perseverar. Entonces, cuando las cosas van razonablemente bien, cuando hoy desde el mundo, desde todas partes, lo digo sinceramente, no lo digo por ser amable, que también lo soy, pero cuando todo el mundo mira hacia América Latina, dice, y las excepciones, y Uruguay, pues en lo que se pueda perseverar, que se persevere. Que eso es el buen camino y que eso es lo que dará más solidez al país, más posibilidades a la gente, más posibilidades a los uruguayos y será unas decisiones políticas inteligentes. Eso es lo que yo deseo. Presidente Aznar, muchas gracias por estar con Placer. nosotros y dedicarnos estos minutos. Muchísimas gracias.